Buenos días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord. Hoy es domingo 10 de julio. Señores, se está yendo el mes rápido. Esta transición la he sentido un poco lenta, pero de verdad cargada con mucho hermetismo y muchas expectativas. Saludos especiales a los dominicanos que nos ven a través de May TV, Canal 24 para todo Estados Unidos. La República Dominicana hoy amaneció de fiesta prácticamente. La victoria de anoche del combinado nacional en la 15ª Copa Panamericana de Voleibol le ha puesto un sabor alegre a la República Dominicana y muchas felicidades a ese trabuco de equipo que hoy se mide frente al combinado de Puerto Rico. Un gran partido, ya Dominicana le ganó a Puerto Rico, pero recuerden que la final es muy compleja. Por naturaleza, siempre no hay nada escrito en ningún deporte, pero este sexteto dominicano de voleibol de verdad que ha demostrado internacional y mucha gallardía, es un equipo muy competitivo, valiente, y la casa pesa mucho. Sin embargo, pienso que no debe confiarse porque el combinado de Puerto Rico ha demostrado que sabe jugar muy bien en conjunto y además de eso ha venido muy bien de atrás. Ahí ven imágenes de las celebraciones de anoche, de ese gran partido frente al combinado de Cuba, que es un rival que siempre deja un sabor alegre porque es un gran equipo mundialista también, la República Dominicana, clasificada en el ranking 7-8, director, está en el listado de los 10 mejores equipos mundialistas y eso tiene un valor muy significativo. Lástima que las autoridades del Ministerio de Deporte que han colapsado, ha fracasado el ministerio, porque pienso que esos partidos debieron llevarse por el canal nacional, canal CERTV, canal 4, y otros medios de comunicación también, y tener mayor difusión, pantallas gigantes en las avenidas, para que todo el mundo pueda disfrutar de esos partidos, que no siempre se tiene la oportunidad de ver este equipo nacional jugar en su país. Así que mil felicidades y ojalá que hoy frente a Puerto Rico el equipo pueda también salir victorioso. Miren, señores, hay una información cayendo al ambiente nacional, en otra información no tan alegre como la del voleibol, pero es una información triste, no porque sea trágica, sino por la, ¿qué calificativo le doy? Por la perversidad que eso implica. Triste. La decisión de un grupo de regidores, del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, de querer aprobar mediante una resolución que me informaron, una fuente muy exclusiva, que va a ser esta semana, se va a aprobar la resolución perversa que busca que los regidores se aprueben una pensión entre 70 y 80 mil pesos mensuales. ¡Cuánta bajeza, Dios mío! No es que no lo valgan, señores, es verdad, lo valen, claro, pero ustedes tienen 4 años en ese cabildo trabajando, ¿y por qué ustedes no lo hicieron faltando un año? No ahora, cuando se van, ahora cuando van a salir ahora, se van a aprobar una maldita resolución para una pensión. Entonces, aprobar esa pensión para los regidores es una burla al país en momentos en que hay una situación de tanta crisis económica y de tanta situación. Ahí hay mucha gente seria, honorable también, que yo sé que no van a aprobar esa resolución, pero la intención sola, y eso es condenable. Le repito, no es que ustedes no valgan 70, 80, hasta más, poco como lo encuentro. Es la forma de, por Dios, ustedes tienen hasta que guardar hasta la apariencia, porque es que es una burla. ¿Cómo ustedes van a salir ahora a este país con una pensión faltando meses para ustedes salir, la mayoría de esos regidores, con una pensión de 70, 80 mil pesos? Cuando tenemos una reforma policial que se aprobó con este problema de la seguridad en el país y un policía ganando 4 o 5 mil pesos, y así ustedes quieren seguridad. Por eso los policías tienen que estar saliendo, matando, atracando. No lo estoy justificando, los policías tampoco, pero creo que es una burla en este momento. Y ustedes van a seguir relajando con un país
cayéndose a pedazos con 20.000 problemas como está el país, con una situación económica y gente con salario de miseria, y usted venir con eso. No, pero eso no. Se aprueba esa resolución, la gente debe salir a la calle, allá al ayuntamiento, y marchar y protestar y enrostrarle y hacerle un piquete en la puerta también en el ayuntamiento. Vayan, se aprueba la resolución, marcha masiva para el ayuntamiento, para los regidores, y protesten, le quemen afuera, sí, protesten abiertamente, sí, lo digo responsablemente. No es que no lo valgan, señores, ni los 80.000 pesos, pero es una burla. ¿Y usted va a jugar con la dignidad de la gente así? Tienen que tener un poco más de sentido común. Miren, señores, son cosas especiales que pasan, porque la clase política entera son los responsables de eso. Ni el PLD, ni el Partido Reformista, ni PRM, ninguno se han pronunciado una posición oficial. Ahí no sale DITREN, ni el PLD, ni sale el PRM, ni sale el Partido Reformista, porque es verdad, colapsó el sistema, hombre. Una falsa, el sistema político es una falsa entera, y son culpables todos los partidos, sin color, son así. Nadie se ha pronunciado. ¿Por qué no se pronuncian los partidos? Dicen, el primero lo vamos a expulsar. No, a votarlo, no, espérate, porque es una falsa totalmente. Miren, señores, la ausencia a propósito de la oposición en la entrega de los certificados, pienso que fue una plancha a la Junta Central Electoral. Y se hizo sentir, y la oposición, no sin quererlo, queriéndolo, pienso que lo logró lo que quería. Primero, la ausencia no le quitó lucidez al acto en la forma, pero en el fondo sí, el no recibir la oposición sus certificados, los candidatos que resultaron electos a cargos electivos, pienso que fue un valor agregado de mucho nivel y una estrategia que, aunque muchos la han demeritado en la forma, repito, salieron gananciosos porque además del gran despliegue de medios, de las publicaciones, de que fueron los grandes ausentes, esa nota discordante llamó mucho la atención. El presidente de la República, Danilo Medina, la defensa que hizo a Roberto Rosario y los elogios, le cayó como anillo al dedo al presidente de la Junta. Vi que se rió, se sonrió por el elogio y la capacidad y lo que dijo el presidente Danilo Medina. Me parece que fue un punto muy importante. Director, vamos a ver parte de lo que pasó en ese acto y el discurso del presidente Danilo Medina, sobre todo cuando se refirió a la ley de partidos políticos. La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, y de Abel Martínez, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, que prioricen la aprobación de estas dos iniciativas, que son claves para la consolidación democrática de nuestro país. Y mi exhortación a trabajar juntos. La República Dominicana requiere del esfuerzo de todos para construir ese país fuerte y solidario a que aspiramos. El atraso legislativo en materia de reforma es el principal obstáculo para la estabilidad del sistema electoral y su buen funcionamiento. Un poco esas imágenes, lo que dijo el presidente Danilo Medina, el presidente de la Junta también reafirmó de que no le quitó un voto a nadie, ni le puso tampoco un voto de más a ninguna organización. Y la defensa del presidente con relación a la ley de partidos políticos, creo que también trilla el camino para que puedan aprobarse esa importante iniciativa legislativa. Miren, señores, en la semana también hay un tema que llamó mucho la atención a propósito del oficialismo. Fue la escogencia de Lucía Medina, la distinguida vicepresidenta de la Cámara de Diputados, como presidenta de ese importante organismo. Pienso que a pesar de las posiciones encontradas que ha desatado la escogencia de la hermana del presidente, pienso también que fue una decisión justa, y digo una decisión justa por la sencilla razón de que hay una situación elemental. Miren, quiero salir en defensa, es una defensa que hago de justicia. Lucía Medina es una diputada que cuando Danilo Medina no iba a ser todavía candidato presidencial, ya esta mujer le estaba aportando votos a su partido y le estaba aportando votos a San Juan de la Maguana, a su provincia natal. Sus méritos no vienen dados por ser hermana del presidente. Esta mujer, usted puede disentir o puede pensar lo que quiera, pero Lucía Medina es una congresista con 4 periodos en la Cámara de Diputados y es una mujer también que quiero revelar algo.
independientemente del voto del presidente que estuviese a favor o en contra, ya ella contaba con los votos en el comité político para salir presidenta. Oigan este detalle, tenía la información y la confirmé y la he confirmado en varias fuentes. Sin importar la decisión del presidente, Lucía Medina tenía los votos en el comité político para salir electa presidenta de la Cámara de Diputados. No creo que eso vaya a provocar un desbalance y que vaya a provocar una crisis, ni que sea un asunto ético que pueda afectar la institucionalidad de la Cámara de Diputados ni del Poder Ejecutivo. Por un asunto elemental, señores, aquí hay familias también con mucho prestigio que se han dado coyunturas. Los Castaños Guzmán, por ejemplo, es una familia de mucho prestigio. Sergio Tulio está en la Finjus, el hermano está en el Tribunal Constitucional, y eso no afecta absolutamente en nada. Si vamos a eso, le vamos a pedir ahora a Sergio Tulio Castaño Guzmán que salga de la Finjus, porque su hermano fue presidente de la Junta y es miembro del Tribunal Constitucional. Eso no, son dos profesionales que hacen un trabajo digno para el país y eso en nada tiene que ver. Además, otro ingrediente, al final la decisión la toma la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Quién tiene mayoría? La tiene el PLD. El voto de Lucía Medina es un voto más a la hora de aprobar una iniciativa legislativa. Un proyecto va a comisión, va a vistas públicas, hay un consenso, hay posiciones encontradas y eso no va al final a pesar ni a favor ni en contra para que un proyecto pueda pasar. Y se lo digo con toda honestidad, que conozco muy bien el Congreso Nacional, que fue por varios años y ha sido mi fuente principal de la política. Y entonces, la posición que va a asumir el PRM, ¿qué va a pasar? Igual, un proyecto que no esté de acuerdo el PRM, va a bajar una línea y se va a votar en contra. Aprobado, votó en contra el PRM y votó en contra el Partido Reformista, lo que significa que la posición de Lucía Medina como presidenta, hermana del presidente, pero tampoco usted no puede condenar a una gente a que pueda trillar su propio camino, ser exitoso en una carrera por un parentesco tan cercano al presidente de la República. Eso es verdad, no se había dado. Ahora yo le pregunto, Abel Martínez siempre ha sido de la corriente de Leonel Fernández y cuando Leonel Fernández fue presidente de la República, si vamos a eso, todos tienen sus raíces porque al final el partido es el que decide el PRM, decide el Partido Reformista y deciden las fuerzas políticas a lo interno de ese importante organismo donde está la verdadera democracia, se debaten las ideas. Así es que no pienso que es una injusticia condenar la escogencia de Lucía Medina por ser hermana del presidente Danilo Medina. Y entonces, en otra información, antes de irme a la pausa, director, el tema del Colegio Médico Dominicano, esta lucha como tal, el gobierno salió como Maquiavelo en su libro El Príncipe, divide y vencerás. Un sector acogió muy bien la propuesta del gobierno, 8 organismos del sector salud. Waldo Ariel Suero ha reafirmado que ni muerto va a aceptar que a los médicos se le aumente el horario de trabajo en las condiciones actuales y también acusar al gobierno de desleal al asegurar que estaban reuniéndose con un sector de las enfermeras a espaldas de Penasalud y las demás entidades. Waldo Ariel es un gran peleador, eso va a ser siempre así y pienso que al final debe buscarse un consenso porque la clase médica necesita con urgencia ese aumento salarial. Director, me voy a la pausa, no se mueva, al regreso plato fuerte. El recién electo vicepresidente del Senado de la República, el senador por Pedernales, Dionis Sánchez, con temas de mucha trascendencia para el país, que debe responder también y que es importante que el país conozca el tema de la ley de partidos políticos, qué va a pasar con la reforma, el pacto fiscal, ese y otros temas en breve con el recién electo vicepresidente de la Cámara del Senado de la República, Dionis Sánchez. Cambiar de canal, caso en delito federal, ya volvemos. Bueno,
Bueno, señores, tal y como le habíamos adelantado en la introducción de este programa, ya nos acompaña en este plato fuerte, entrevista principal, recién electo vicepresidente del Senado y presidente también de la Comisión de Hacienda de ese importante hemiciclo. El senador por Pedernales, Dionis Sánchez, en esta entrevista principal. Buenos días, senador, bienvenido a Fuera de Récord. Un placer de estar aquí contigo. Siempre es un placer compartir con amigos y sobre todo con el pueblo dominicano a través de este importante programa. Gracias, senador. Miren, aunque usted viene de ganar unas elecciones, al igual que la mayoría de sus compañeros de bancada, hay un enemigo detrás de ustedes, siguiéndolo ahí mismo, el tiempo. Hay una serie de proyectos importantes que ya la legislatura finaliza en 2 semanas prácticamente. Sin embargo, hay proyectos que están en carpeta y que son de mucho interés, más de 30 iniciativas legislativas para poder completar, adecuar a la nueva Constitución. ¿Cómo marchan esos trabajos y si habrá tiempo para poder aprobar parte de esos proyectos? Mira, la verdad es que hay proyectos importantes, pero además son proyectos que trascienden y que no tan solo la opinión de nosotros los legisladores es determinante. Entra el liderazgo nacional, entran las fuerzas vivas de la nación, porque son proyectos que trascienden a la vida cotidiana y por lo tanto siempre es importante escuchar todas las opiniones posibles. De estas iniciativas, nosotros hemos priorizado dentro de ellas propuestas que ya deben ser terminadas y creemos que antes de terminar la legislatura es posible que se estén rindiendo algunos informes ya al hemiciclo con esto. Se está trabajando aceleradamente. Decidimos sesionar 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves, y trabajar en las comisiones los restantes días e inclusive también esos 3 días, con la intención de poder adecuar todas estas iniciativas a la nueva Constitución de la República. Pero habrán otras iniciativas que serán después, a partir de la legislatura que inicia el 16 de agosto, porque no habrá el tiempo ni se pueden tampoco sacar a la carrera iniciativas que debemos estudiarla bien y determinar bien lo que vamos a hacer. Esa es la intención que tenemos en el Congreso, además de que siempre estas leyes que mueven de una u otra forma la nación, hay sectores que quieren participar, inclusive algunas de ellas en vistas públicas que van a ser las comisiones especiales que fueron creadas. Sin embargo, hay temas, por ejemplo, vital, la ley de partidos políticos, todos los indicar de que están dadas las condiciones y que ahora su partido no tiene pretexto para no aprobar esa ley. Tiene mayoría en las 2 cámaras, a pesar de que el papel de la oposición, sé que es una ley de consenso, pero ya hay un interés marcado. Pero es que el presidente, por ejemplo, en la semana planteaba, vi a José Ramón Peralta planteando que el presidente ya tiene la voluntad, instruyó para que esa ley sea aprobada. El presidente siempre ha tenido la voluntad y el PLD. Lo que pasa es que, ahí vuelvo a lo mismo, leyes como estas, no es correcto que el PLD imponga su mayoría y tome una decisión cuando lo que hemos buscado es un consenso con las demás fuerzas políticas. Ahí viene la ley, que la ley ideal es enemiga de la ley buena, y nosotros estamos tratando de consensuar lo más posible este proyecto porque tiene que ver con la vida de los partidos políticos y la vida de los partidos políticos tiene que ver con la democracia. Entonces yo creo que en este momento están dando las condiciones y próximamente la Comisión de Justicia del Senado de la República rendirá un informe porque son muchas iniciativas. Fíjate si hemos tenido tantas diferencias en este país con relación a lo que es la ley de partido y la ley electoral, que se han presentado varias iniciativas de diferentes sectores al Congreso Nacional. Sin embargo, la comisión está trabajando con el proyecto de la Junta. No, la comisión está trabajando con todas las iniciativas. Todas, o sea, se está haciendo un híbrido. Con todas las iniciativas, porque es que... Pero el más consensuado era el de la Junta. No, el más consensuado fue el que sometieron los partidos, que llegó a un consenso el PLD, el PRD y los demás partidos y fue sometido a la Cámara de Diputados. Sí, vía la Cámara. Y esa tuvo algunas modificaciones, que entonces vino ahí la situación en que hubo esa fue la que sometió, entonces el PRM mandó a Milagros Ortiz Bosch. Es que hubo un consenso que se hizo con Agripino, en la que participaron los secretarios generales de los partidos,
y esa se Está por la sometió, Pucamaima. exacto, se sometió a la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados sufrió transformaciones que volvieron para atrás, pero la que se sometió, la de la Junta, la que sometió el PRM, la que sometió el PRM, o sea, es tratando de ver los puntos en común y entonces ver las partes de las diferencias para nosotros tratar de llegar al consenso posible. Pero la Comisión de Justicia del Senado de la República, presidida por Francis Vargas, próximamente va a rendir ya el informe de resultados de este proyecto. Hay un interés, hay un momento oportuno para ello y va a salir una ley de partidos políticos. No la ideal, no la que todo el mundo se sienta, pero por lo menos la más consensuada. Y la de garantías electorales, porque hay dos. Partidos políticos y garantías electorales. Lo que hay es una ley electoral. La ley electoral. Ley electoral. Entonces van las dos. No, primero va la ley de partidos políticos y luego entonces también es necesario la ley electoral, porque hay que readecuar algunas cosas a los tiempos que vivimos hoy. Y eso es, pero es el resultado del consenso, porque es que no podemos, el PLD tiene la mayoría. Bueno, si no ha salido esa ley es porque el PLD no quiere. Entonces, ¿quieren que salga una ley a imagen y semejanza del PLD? No, el PLD ha tratado de consensuar y hay proyectos en Se le ha dado muchas vueltas, senador. Hay proyectos esa ley está mareada ya. Bueno, es que hay proyectos que ni siquiera el mismo PLD estaba de acuerdo, o sea, estaba consensuado. Pero a veces yo pienso, ¿cómo se llama un juego? Trúncalo, No, nada. Se da como vuelta. No, ha dado mucha vuelta. Nada que ver. Y no estoy culpando al PLD, al sistema y partido. No, pero es tratando de llegar. Ha dado mucha vuelta. Es que tratando de llegar a un consenso. Pero hay mucho descenso dentro del consenso. Sí, es así. Entonces, y es bueno. Lo que pasa es que a veces critican, pero no se dan cuenta que lo que están criticando es el hecho de que el PLD no ha impuesto su mayoría y ha tomado una decisión aplastante que no es bueno. Porque la democracia lo que se trata es la participación de todo, inclusive las minorías. Hay aspectos de esa ley que son significativos, el tope del gasto en la campaña, el tiempo de campaña. ¿En cuál usted se inscribe? En los dos. Pues a quién nos conviene más que a los que estamos inmersos en política, que le pongan un límite a la campaña. Porque a veces... De tiempo y de recursos. De las dos cosas. A veces tú quieres dedicarle tiempo a otras cosas. Yo tengo una carrera de Derecho, mi segunda carrera frenada por lo dilatado que ha sido mi tiempo en la política. Y siento que el político ha sacrificado al estudiante, al que quiere seguir investigando. Entonces, familia y todo se va. Exacto. Entonces, la parte económica. A veces una persona que no tiene la ascendencia, que no tiene los niveles de preferencia en el pueblo, se impone por recursos. Entonces, hemos sufrido de todo eso nosotros. Yo creo en que es importantísimo el tope en el tiempo y el tope en la inversión en las campañas políticas. Sin embargo, el tema de los recursos en su partido no es tan significativo, porque ustedes tienen varios años. En mi partido es que más significativo es. No, ¿cómo va a ser? Sí. No, porque después que salen candidatos, su partido. En mi partido es que más buen apoyo. ¿Tiene buen apoyo del partido? No. En mi partido es que más significativo es. ¿Y por qué? Porque ha sido mi partido el que ha sacado candidatos porque de una u otra forma han estado involucrados en algún momento determinado con el narcotráfico. Sea por acusación, sea por rumor público, por lo que fuese, ha sido mi partido que lo ha hecho. Sin embargo, se habla de que investigan hoy a legisladores electos y demás y no son del PLD. ¿Y qué significa eso? Dinero. Dinero fácil, dinero obtenido con facilidad, que no ha sido el caso de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces al PLD es que más le preocupa y más le conviene limitar en cuanto a inversiones y en cuanto a tiempo, porque nosotros lo que queremos es durar el mayor tiempo trabajando por el pueblo, no trabajando política. Trabajando por el pueblo. Claro. Sin embargo, viene un proceso de mucho cuestionamiento. La parte de los recursos, por ejemplo, la oposición criticaba desde el principio. Eso es pataleo del que se está ahogando. En Pedernales el voto es barato. Se gana con pocas cosas. Sí, eso es verdad. Sí, pero en Pedernales 8,000 votos, senador. Gana por poca cosa el que gana y también el otro, o sea que es lo mismo. No, pero gana con poca cosa por la cantidad de votos. Ajá. Sí, 8,000 votos, por ejemplo. Pero que esos
nosotros tuvimos 8.000 votos, Tú vienes de 8.000 por eso. pero también hubiese ganado la oposición si obtiene 8.000, lo que Claro. igual no es ventaja. Claro, usted viene de un proceso exitoso y ha demostrado de que no ganó de ñapa en el año 96. Es su tercer periodo. Es que en el 2010, En el 2010. en el 2010, la compra fue tan fuerte que, porque es que nosotros desde el 2006, que ganamos las primeras elecciones como senador, después de haber sido diputado, hemos venido encabezando la preferencia en el electorado de la provincia de Pedernales. El papero casi le gana, pero Sí, usted, sí. pero usted Fue- tuvo una magia grande, porque a pesar de que el papero casi le gana, lo deja ahí como No, una papita. con Saturnino nosotros tuvimos un empate. Sin embargo, hoy es su aliado de su partido. Usted tiene una magia como para pasarle la mano al que está en su contra. No, no es ninguna La magia. magia. Es el trabajo. ¿Y cómo? Es el trabajo por la población. Yo no me atrevería a aspirar en Pedernales. No, No, porque si usted tiene una magia, voy a terminar trabajando para usted también. pero es que tú eres de los que trabaja por las cosas bien hechas y como nosotros ahí coincidiríamos plenamente. Ya Bueno, sea yo usted- apoyándote a ti o tú apoyándome a mí. Bueno, con ese argumento usted me desarma. Mire, senador, ¿qué le parece este enfrentamiento con el CONEP? Hay gente en su partido haciendo buenvita de que luego de que el CONEP planteara de que el sistema colapsó, el sistema de partidos, y hay muchas posiciones encontradas. La posición del gobierno no se parece a la de su partido, son muy diferentes. Bueno, pero ya el gobierno dijo que coincide con el CONE en cuanto a la parte, o que el CONE coincide con la política del presidente Danilo en cuanto a la parte de la institucionalidad. Yo creo que quizás o fue malinterpretado o fue una exageración al decir que el sistema colapsó. Acabamos de pasar por un proceso donde el presidente Danilo saca el mayor porcentaje que ha sacado un candidato presidencial, que fue un 62%. Entonces, la verdad es que un sistema donde íbamos a elegir la cantidad de autoridades que se iba a elegir, que nunca lo habíamos tenido en este país, que son de las cosas que deben tomarse en cuenta, porque hacía 20 años que no iban todas las elecciones juntas, pero en ese momento no se seleccionaban los diputados de manera preferencial, lo que quiere decir que este sistema que implementamos en este momento, esta combinación, no se había visto en ningún momento. Entonces yo creo que quizás el decir que colapsó fue quizá un poquito lo que trajo toda esta reacción. No es que hay ninguna actitud en contra del CONE, no es que hay ninguna persecución, al contrario, sector empresarial y gobierno y partido de gobierno y oposición siempre debemos ponernos de acuerdo por la gobernabilidad. Y eso es lo que propicia el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, porque la intención es gobernar y gobernar con los empresarios, gobernar para los pobres, gobernar con el pueblo. Entonces yo creo que ya esas cosas fueron superadas. El gobierno dijo que el CONE coincide con la política del presidente Danilo cuando plantea lo que es la institucionalidad. Y cuando se pueda hacer historia, escribir la historia de manera fuera de las pasiones del momento, tendrá que reconocerse al PLD esa parte de la institucionalidad, porque ya se nos olvida lo difícil que era sacar una simple acta de nacimiento o una cédula. No, pero el CONEP plantea reformas estructurales. Sí, y reformas estructurales, pero reformas estructurales. Y una crítica al sistema. Pero está bien. Pero la posición del partido es diferente a la del gobierno. ¿Cuál es la posición contraria? Bueno, es? el secretario general plantea de que fue un tremendismo, que fue un tremendismo del CONEP, y plantea también de que fue que no ganó el candidato que el CONEP quería. Bueno, precisamente. ¿Usted coincide con eso? Precisamente lo que te estoy diciendo es que el hecho de que haya dicho que colapsó fue lo que salió, la reacción del secretario general y de los demás. ¿Usted cree que fue un tremendismo? Yo no, lo que creo es que es una exageración el hecho de que colapsó. O sea, yo creo que se le fue un poco la mano y ahí viene la reacción, pero no es como se ha querido decir después, que hay una persecución, que hay una amenaza, que hay esto. ¿Qué amenaza ni qué persecución? Aquí todo el mundo es libre. Aquí todo el mundo es libre y plantea lo que quiere, y el hecho de que tú plantees algo y yo no estoy de acuerdo contigo no quiere decir que yo te estoy persiguiendo a ti. Hay forma y formas. No, el hecho es que usted plantea sus consideraciones y yo no estoy de acuerdo con ellas. Ahora, no quiere decir que yo te esté persiguiendo. Ahora, yo le pregunto, senador, antes de irnos a la pausa, hay un tema que ustedes van a ver cara a cara, el tema de la reforma, el pacto fiscal, el esperado pacto fiscal. Eso va a ir al Congreso. El CONEP, el sector empresarial e industrial va a llevar su propuesta. Con las condiciones que hay ahora, quieras o no, hay una antesala de una pequeña diferencia. No había pasado mucho
esa diferencia del CONET. Siempre hemos tenido diferencias. Pero no tan, no, porque no que, por tan ejemplo, marcada como ahora. No. Yo me voy a ir a la pausa porque sé que es un tema de mucho interés y que va a pasar por las manos de la comisión y por los miembros de esa comisión que usted preside, porque esa comisión es importantísima en el Senado de la República. Me voy a la pausa, a cambiar de canal, casi un delito federal. No se mueve, ya volvemos. Estamos conversando con el senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Ya volvemos. Antes de la pausa, senador, el ambiente se quedó muy caldeado y sé que los televidentes están a la espera de eso. El esperado pacto fiscal, ¿hasta qué punto esta diferencia con el CONET podría afectar un proceso de renegociación de ese diálogo, el reinicio de ese diálogo? Mira, el pacto fiscal, desde mi punto de vista, debió ser el primer pacto. Lo he dicho desde el inicio del gobierno de Danilo Medina, que se ha estado hablando del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque debemos corregir muchas cosas que se han hecho a la carrera, reforma fiscal que han sido parcho, y en esto nosotros, de manera, podemos decir que coincidimos con el CONET cuando habla de reformas profundas, pero un trabajo bien hecho y bien revisado. Yo no creo que el hecho de que en algún momento haya existido algún tipo de diferencia en un tema, esto sea razón para que no podamos sentarnos y discutir un tema tan importante para el país. Por ejemplo, yo he dicho, en los anticipos tenemos que revisarlo, que es un tema que ha planteado los empresarios. Yo creo que debemos revisar los anticipos. Yo creo que debemos revisar la base impositiva, que es un tema que ha planteado también los empresarios. Bueno, pero hay quienes plantean que el ITEVI es alto, que podemos ampliar la base impositiva y ver los resultados. Pero también hay quienes plantean las exenciones. Hay quienes plantean las evasiones. Y esto no quiere decir que afecte a los que están organizados en el CONET, porque probablemente ellos sean los únicos que estén pagando, que paguen impuestos. Pero hay un grupo de empresarios pequeños, medianos, que no pagan impuestos. Entonces, yo no veo que el hecho de que tengamos algunas diferencias no podamos sentarnos y tomar la mejor decisión para ese sector tan importante que crea fuentes de empleos y para el país y para la misma sociedad. Yo he planteado que ya es momento de que veamos las posibilidades de un aumento general. Entonces, de salario. De salario. Entonces, todo esto debe ser parte de ese importante pacto fiscal. Es que cuando se habla de pacto, se habla de gente que está de una manera u otra encontrada. Y vamos a ponernos de acuerdo. Veamos los puntos en los que coincidimos y tratemos de llegar al punto más cercano en lo que no tenemos, en lo que no estamos de acuerdo. El hecho de hablar de pacto, no hay que hacer pacto entre dos gente que están de acuerdo normalmente, o sea, es llegar a ese punto para poder entonces hacer el pacto. Usted acaba de plantear un ingrediente, me parece novedoso, el tema de que la parte del aumento salarial se ha incluido dentro del pacto. Bueno, que eso dé como resultados que también incluyamos un aumento salarial. O sea, es de los puntos que debemos nosotros tratar, porque es que es tratar de resolver todos los problemas que hemos tenido y dentro de ello está el tiempo que hace que no se hace un aumento general. Mire, usted tocó un punto que se lo tenía precisamente planteado en agenda, el tema del anticipo. ¿Cómo sería una reforma sin nuevos aumentos? Por ejemplo, el impacto de un pacto o de una reforma fiscal, la historia nos ha enseñado que siempre el de abajo sale perjudicado con pago de más cargas impositivas. Hay dos planteamientos, usted lo planteaba los dos. Ampliar la base del ITEVIS es una posibilidad, quitar ese anticipo que por demás es ilegal porque fue transitorio desde el año 2003. Y entonces, si se rebaja el ITEVIS de 18 a 10, algunos lo están planteando y que todo pague ITEVIS, incluyendo hasta el agua. Pero tú sabes por qué están planteando ampliar la base impositiva y eliminar el anticipo. Y bajar el monto del ITEVIS, aparte de lo que es el anticipo.
porque se habla que a través de esos productos que están exentos hay evasión. Hay evasión. Entonces, nadie se puede poner guapo porque hablemos del tema de las evasiones. No, pues las evasiones son parte del sistema, es una realidad. Entonces, Hay mucha evasión, gente que se pone sí. guapo cuando que lo están amenazando, porque no es ninguna amenaza. Yo particularmente he sido muy claro y yo soy de lo que me inscribo en revisar el anticipo. ¿Y a quién es que está pidiendo eso de los anticipos? Son los empresarios. Sí. Entonces ahí no soy malo, ahí no estamos amenazando, ahí no estamos metiendo cuco. O sea, nada que ver con eso, es cuestión de sentarnos y revisar lo que sea mejor para el país, porque tampoco al gobierno, al Poder Ejecutivo, al partido de gobierno, a ninguno del sistema le conviene que los empresarios quiebren. A los empresarios lo ven a usted como muy guapo, usted es tan guapo. Porque siempre le mete como el pecho, el que lleva la parte de la evasión, lo ha planteado otras veces. No, lo ve como un sinónimo de guapesa. No, guapo. guapesa para nada. Guapesa legislativa, estoy hablando. guapesa. Bueno, porque es un tema cuando nadie le quiere meter el pecho, usted lo hace. Yo defiendo lo que creo. Y aquí estoy diciendo que soy de lo que me inscribo en revisar lo del anticipo. Yo defiendo mis ideas. ¿Y la evasión? Y también he hablado del tema que tiene que ver con la evasión. Pero las recaudaciones han mejorado bastante, acuerda la DGI, al propio gobierno. Sí, es que... Los empresarios podrán argumentar que tal vez ahora es que yo creo que en un país le conviene al que más tiene que haya paz, que haya gobernabilidad, que las inequidades no nos lleven a una delincuencia rapante que arrope, porque entonces quienes más tendrán que perder son los que más tienen. Y ahí viene el hecho de que nosotros no podemos tener 5 países en uno, o probablemente más, porque las diferencias son tan abismales que crean ese tipo de situaciones. Entonces, por eso yo entiendo sentarnos y ver hasta qué punto podemos aportar para evitar ese tipo de cosas, porque yo creo que la verdad es que hay muchas diferencias. Sí, hay una diferencia. Muy alta, muy amplia. amplia. Entonces, ahí viene que la misma sociedad se da los niveles de monstruos que vamos creando. Entonces nos preguntamos que por qué. Entonces yo creo que si usted le está yendo bien, qué bueno. Y eso es lo que queremos, que a usted le vaya bien, pero que le vaya bien a los demás. Y que aporte para la paz, la gobernabilidad de mantener el sistema. Eso es todo. Por eso yo, por ejemplo, yo escucho a don Pepín decir, tenemos que revisar los salarios. Y tiene una teoría que me llama la atención, porque él dice, la mayoría de ese salario vuelve a las empresas. Claro, hay un retorno. Hay un retorno. Sí. Entonces, dinamiza la economía, circula más y la gran mayoría vuelve otra vez a donde está el dinero. Sin embargo, senador, desde el punto de vista económico, su gobierno, por ejemplo, plantea su partido, que ha sido lo más grande en la historia en los últimos años, el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana. Se habla de un 7%, un 6% del PIB. Cuando usted traduce el PIB allá en Pedernales, no se siente así. Bueno, la gente no asimila, el pueblo común no asimila en Pedernales. El 7% que plantea la CEPAL de crecimiento económico no se refleja en la calle Duarte. El crecimiento es una realidad. ¿Y dónde se Y el refleja? pueblo lo siente porque ese 62% no es porque seamos bonitos, ni porque el presidente Danilo, esto, aquello, no es porque se siente eso. Ahora, Senador, nosotros en Pedernales, en el parque de Pedernales, usted habla nosotros de en crecimiento Pedernales, económico. y qué bueno que tú caes en Pedernales, porque si no, no te lo iba a perdonar. No, porque este programa, después de haber tú visitado Pedernales Sí. en aquel viaje histórico. Y que me gusta bastante Pedernales. Exacto. Entonces, Pedernales está pasando por un momento un tanto difícil ahora por el cierre de empresas importantes que tenían más de 1000 empleados en la ciudad de Pedernales y eso se siente fuertemente. Está el cierre de Dovenco, extracción de bauxita y momentáneamente Cemento Andino, porque fue vendida a don Pepín Corripio y está dándole forma, que se ha encontrado con más situaciones de las que él pensaba, que me ha confesado a mí que de cosas que jamás pensó. Nosotros sí teníamos la duda de que existían muchos macos, como decimos comúnmente. Ahora, Pepín la pone a valer. ante esa situación, nosotros estamos planteándole al gobierno que es el momento para la remediación ambiental. ¿Por qué? Primero porque tenemos el pasivo ambiental
Y en una provincia que tiene todo el potencial de desarrollo turístico, esto puede afectar. Y segundo, y además el dinero está ahí porque fue cobrado en royalty por el gobierno para esos fines a la extracción de bauxita. Y segundo, porque emplearía, y nosotros hacemos la propuesta formal de más de 500 personas trabajando en toda la remediación ambiental, y eso daría tiempo a la transición hacia el inicio del desarrollo turístico o al inicio de las obras que el gobierno tiene en carpeta para el desarrollo y para todo lo que tiene que ver con adecuar a Pedernales para una ciudad turística. Entonces, este es el momento para que nuestro gobierno arranque con esa remediación ambiental y lo haga con ciudadanos de la provincia de Pedernales. ¿Qué implica esta remediación ambiental para edificar al televidente? Mira, nosotros tenemos unas imágenes que muestran a Pedernales. Bueno, se va a hacer un expo como Pedernales el Mundo Rojo, porque todos estos cráteres que quedan de la extracción de bauxita, tú lo ves y de verdad que es una situación difícil. Entonces la idea es adecuar esos terrenos para volver a sembrarlo. Entonces toda esta parte pueda ser convertida en áreas de vegetación, como ese pinar que tuviste cuando fuimos llegando a Pelempito. Entonces esa es la idea de la remediación ambiental ante el pasivo de la extracción de la bauxita. Y yo creo que este es el momento y que debe hacerse con hombres y mujeres de la propia ciudad de Pedernales para tratar de paliar un poco el desempleo que tenemos actualmente. Eso tiene un componente económico. Claro. ¿De cuánto ascendería Claro, eso? ¿Sería el gobierno? Sí, el gobierno, porque el gobierno tiene los recursos que obtuvo de la extracción de la bauxita. Porque los que traen la bauxita pagan un royalty al gobierno con estos fines. Pero le está planteando de manera fina al gobierno. Devuelvan algo de lo que tienen. El gobierno ha devuelto mucho. Es una forma fina usted decirle, devuélvanle algo a la provincia de lo que tiene. No, el gobierno ha devuelto mucho, pero hay un dinero para la remediación ambiental. Y este es el momento de aquello que dejó inclusive la Alcoa Corporation, que era la Alcoa. La Alcoa, sí. Sí, la Alcoa, que data de muchos años. Sí. Entonces, yo creo que hay que hacer una remediación ambiental realmente como debe, porque se hicieron en aquel entonces, pero no ha dado resultado, porque las maticas que sembraron están de ese tamaño. Entonces, Hay que no puede crecer nada. Pero primero hay que reacondicionar. Y si hay que llevar tierra de otros lugares, de la misma provincia, para adecuarla y luego sembrar árboles orígenes de la zona, entonces hacerlo. El hecho es que en este momento podemos hacerlo, debemos hacerlo y el gobierno tiene los recursos para eso. Mire, senadora, hay un tema que en la semana usted no se puede ir sin que la sociedad dominicana conozca su posición. Es el hecho de esta pela que prácticamente ha dado el embajador de la Unión Europea. El embajador de la Unión Europea, Alberto Navarro, le enrostró al Congreso que debe tener mayor fiscalización con el tema de los recursos a propósito de las ONG y la situación de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, para algunos fue un tremendismo del embajador y una intromisión, porque de las 3 facultades del Congreso Nacional están fiscalizar, legislar y la parte de representar. Tocó un punto sensible, la fiscalización. ¿Qué le parece? Sí, nosotros hemos sido autocríticos en lo que tiene que ver con las 3 funciones del Congreso. Y yo particularmente he dicho que en la que tenemos asuntos pendientes es en la parte de la fiscalización. He reclamado, y a mí me ha tocado 2 comisiones sumamente delicadas. Las 2. En la de presupuesto y la de Hacienda, y he reclamado, públicamente lo he hecho, de asesores en este sentido. Hemos reclamado de una oficina de seguimiento, se iniciaron, se dieron pasitos, pero la verdad es que independientemente de que sea o no sea una intromisión, nosotros tenemos que ser autocríticos en este sentido y de verdad que está pendiente la parte que le corresponde al Congreso de la fiscalización. Ha sido débil entonces. En ese sentido nosotros entendemos que está pendiente esa tarea. De verdad. Si está pendiente porque no se ha hecho. Está pendiente. O sea, no se ha hecho. Vuelvo y te digo que yo he sido de los autocríticos de esa parte del Congreso. Porque cómo ocultar el sol con un dedo. Te tapa los ojos, pero no oculta el sol. Entonces no podemos taparnos los ojos ante esa realidad.
¿Tiene razón el embajador? Yo en cuanto a eso, no es que él tenga razón o no, es que yo lo he dicho inclusive antes. Nosotros hemos hablado le pregunto, ¿tiene razón entonces el embajador? De la autocrítica que hemos hecho nosotros con relación a esa parte de la fiscalización. Pero tiene razón el embajador. Mira, cuando uno invita a un funcionario a cuestionarle, a preguntar, se sienten mal. ¿Cómo es posible que siendo del mismo gobierno? Ustedes recordarán algunas interpelaciones que hizo el Congreso a funcionarios del propio partido de gobierno y del propio partido. No, pero sea del propio partido no tiene, porque la realidad es esa. Entonces, y porque sea del mismo, sería una debilidad, inclusive hasta su propia función como legislador, porque está el mismo partido, tiene que ser autocrítico. Eso es parte el bochismo también enseñó a ustedes. Exacto, eso es parte de la misma democracia establecida en la Constitución. Entonces yo particularmente entiendo que en eso es tarea pendiente por nosotros, el Congreso, resolver la parte que tiene que ver con la fiscalización. ¿Qué le parece el tema de las ONG, los recursos? Hay muchos congresistas. Cuando nosotros llegamos, con la parte de las ONG. Cuando nosotros llegamos en el 2006, los legisladores todos tenían fundaciones en el presupuesto. Y la primera tarea fue sacar a todos los legisladores que tenían ONG en el presupuesto. Usted me dijo que gastó como una caja de bolígrafos sacando, porque había un congresista hasta con 3. Sin embargo, después de eso, se han ido registrando algunas que tendremos que revisar esa parte. Se han puesto bastantes requisitos a las fundaciones y siempre hay algunos escapes, que por eso que la fiscalización tiene que ser permanente. ¿Usted favorece que no se le den los recursos a los que no presentaron? Yo favorezco que esos recursos sean fiscalizados y que sean escrutados en qué se han invertido y qué se ha hecho con esos recursos. Eso es lo que yo entiendo, porque son recursos del Estado, son recursos del pueblo dominicano. Pero que no se le den. No he dicho que no se le den. No he dicho que no se le den, que se investigue, que se le dé seguimiento y aquel que... Pero ya se investigaron. No, aquel que no... La Cámara de Cuentas ya lo presentó, 88 instituciones, y está pidiendo no se le entreguen los recursos. Bueno, la Cámara de Cuentas es el organismo. Si la Cámara de Cuentas está pidiendo eso, entonces hay que cumplir con eso. Totalmente de acuerdo. Pues la Cámara de Cuentas al final pasa por allá. Totalmente de acuerdo. Si la Cámara de Cuentas está pidiendo que instituciones sin fines de lucro no han cumplido, entonces eso es lo que debe hacerse. Inclusive algunos plantean de que vaya a la Procuraduría contra la corrupción. Todo eso. Que se han sometido. ¿Usted favorece eso también? Sí, todo eso. Por eso te le dicen un senador guapo, por eso. No, pero no es que sea un senador guapo, es que eso es lo que corresponde. Muchos no se atreven. Nadie está por encima de la ley, y si han violentado en el uso de los recursos del Estado, debe hacerse eso. Lamentablemente, senador, se nos terminó el tiempo. Esta era la participación del recién electo vicepresidente del Senado, primera entrevista que da a programa de televisión nacional, y debió ser aquí, el programa de las exclusividades. Señores, Elvis Lima estuvo con ustedes. Hasta la próxima semana.